Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta edición pues vamos a hablar sobre las próximas elecciones en los Estados Unidos, aunque ya están votando millones de norteamericanos por adelantado. Sin embargo, el próximo 5 de noviembre es que se dan los resultados finales y sabremos quién será el próximo o la próxima presidenta, si la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump. Según las encuestas, pues hay un empate técnico con una muy ligera ventaja hacia el candidato republicano. Hay mucha expectativa a nivel internacional, sobre todo en los gobiernos de Ucrania e Israel, que dependen económica y militarmente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, pues, finalmente, quién le conviene más a los Estados Unidos, a Latinoamérica y al mundo. De este tema, pues, lo vamos a analizar con dos expertos, analistas políticos internacionales en la siguiente edición de Nuestra América en Disputa. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Estamos en vivo y en simultáneo por las señales de NTV Info, Huayca, Sede Trabajo Colombia y Sedes Ecuador. Como les comentaba, hoy vamos a abordar el tema de las próximas elecciones en Estados Unidos. ¿Quién será finalmente el gobernante? ¿Si Kamala Harris o Donald Trump? Hay muchas expectativas. Los discursos, digamos, de ambos en la campaña electoral han sido basados prácticamente en el miedo, ¿no? La candidata demócrata, pues, tenía un discurso indicando que si Donald Trump llegara a la presidencia, pues, el tema económico, el tema social sería muy lamentable para los norteamericanos, mientras que el candidato republicano Donald Trump y toda su campaña ha girado atacando a Kamala Harris, sobre todo diciendo que esto sería el continuismo de este gobierno que está llevando al mundo prácticamente a una tercera guerra mundial. Pero finalmente, más allá de estos discursos, ¿quién gobierna o quiénes gobiernan en los Estados Unidos? Vamos a conversar con dos analistas políticos internacionales. Desde España nos acompaña José Antonio Eguido. Él, además de analista, es profesor universitario y escritor. Y también desde Colombia nos acompaña Enrique Daza, analista y director de Sede Trabajo Colombia. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Gracias por la invitación. Muy bien. Muy bien, un placer para mí tenerlos acá. Bueno, José Antonio, ¿en qué se diferencian los discursos de Kamala Harris y Donald Trump? Mira, yo te diría que no nos tiene que importar nada el discurso de ambos, porque lo que vayan a hacer no tiene nada que ver con los discursos que vayan a hacer, porque tú en tu presentación has hecho, yo creo que con mucha sabiduría, una observación que es trascendental, es preguntar quién gobierna en los Estados Unidos. Y a eso mi respuesta es: no gobierna quien se presenta a las elecciones y, desde luego, no gobierna con las promesas y las propuestas que ha hecho en la campaña electoral, ¿no? El sistema político institucional norteamericano no es parecido al sistema político institucional de los gobiernos, vamos a decir, latinoamericanos y sudamericanos. En Colombia, hay el compañero que está, al que le saludo, Daza, hay una diferencia radical entre que esté Uribe, por ejemplo, a que esté Gustavo Petro.
Hay una diferencia radical en Brasil a que esté el señor Bolsonaro o a que esté Lula o Dilma Rousseff. Bien. Entonces hay que señalar que en Estados Unidos así no funciona la cosa. Hay un sistema anclado desde el comienzo en la alternancia de dos partidos que tratan de hacer creer al mundo que lo que está en juego son lo que ellos dicen en las elecciones y los proyectos supuestamente de diferencia ideológica que ellos plantean. Luego vienen los hechos. Y ya hemos tenido un periodo del señor Trump donde él hablaba de hacer América más grande. Para ellos América es Estados Unidos. Ustedes no son América, no son nada, son el jardín que decía Borrell para el mundo, ¿no? Bueno, son las flores, como mucho, del jardín, porque América son ellos. Pero en la realidad, la política exterior del señor Trump en relación a América Latina no tuvo diferencias sustanciales con la que ha tenido los señores del Partido Demócrata. Y de hecho, los altos funcionarios que están en la política exterior son intercambiables entre la administración demócrata o la administración republicana. Y voy a poner un ejemplo. La señora Victoria Nuland, que ha sido viceministra de Exteriores, a ellos le llaman vicesecretaria de Estado, responsable del golpe de Estado en Ucrania, que ha llevado al poder a este señor, ¿no? Con varias elecciones supuestamente democráticas, al señor Zelensky, ¿no? Pero es un sistema absolutamente dictatorial. Entonces ella servía en esos momentos a Obama, pero antes había servido a Bush y ahora puede servir a cualquiera, ¿eh? Porque en el fondo, y terminaré, no quiero encadenarme, quiero hacer intervenciones breves, por respeto a tu audiencia, por respeto a tu invitado y a ti. Tiene el poder en los Estados Unidos el que tiene el poder económico, que es quien financia las campañas electorales. Estudiemos el poder económico, sus intereses, y sabremos qué es lo que va a deparar como futuro a América Latina y el Caribe, esté en el gobierno y esté en la Casa Blanca quien esté. De momento, punto final, con un saludo muy cordial a vosotros. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por tu intervención, José Antonio. Enrique, ¿tú también coincides en que la figura presidencial realmente no es la que tiene el poder gubernamental en Estados Unidos? Sí, yo estoy de acuerdo con José Antonio, simplemente añadiría dos cosas. Durante los primeros meses de cada gobierno se elabora la estrategia de seguridad nacional. Y esa estrategia de seguridad nacional tiene un carácter bipartidista. Es decir, ambos partidos se reúnen y elaboran un documento que define las líneas de política exterior, y ese documento, si uno compara el documento que tenía Trump con el de Biden, tiene una gran identidad. Entonces yo pienso que está claro que la estrategia de seguridad nacional es una estrategia de ambos partidos y que en sus líneas esenciales no tiene mayores diferencias. Pero por otro lado, quisiera añadir una cosa. Es notorio que Estados Unidos está en un relativo declive y está perdiendo su hegemonía mundial, y ambos candidatos se dan cuenta de ese hecho. Y la política que ellos siguen en general coincide en que tienen que hacer un esfuerzo por restaurar o mantener o recuperar el liderazgo hegemónico de Estados Unidos, y en eso hay una gran identidad. Entonces yo pienso que las líneas gruesas y las líneas fundamentales de la política exterior son bipartidistas por un lado, pero además eso tiene un mecanismo a través del cual lo que denominan algunos el Estado profundo es la que guía las acciones. Una prueba de eso es el actual gobierno de Biden. Biden es un personaje completamente ausente en la política tanto interna como exterior, y sin embargo el mecanismo de la política exterior de Estados Unidos sigue funcionando casi como si no existiera Biden. O sea, eso tiene un automatismo y una lógica que depende, como dice José Antonio, de los intereses generales de las grandes multinacionales, del aparato del complejo militar industrial y de los intereses pues más generales de Estados Unidos. Bueno,
Ahora, la campaña de Trump digamos que se ha diferenciado en cuanto a política exterior, que ambos han mencionado, se ha diferenciado de la de Harris, en el sentido justamente que dicen, bueno, ustedes quieren paz, voten por Trump, porque Harris en el gobierno sería la continuación de esta política exterior de los demócratas que están llevando al mundo al límite de una tercera guerra mundial. Entonces, José Antonio, ¿qué posible escenario concretamente en Israel y en Ucrania, donde los Estados Unidos están directamente involucrados en estas dos guerras? ¿De Sí. ganar Harris o de ganar Trump, habría alguna diferencia? Mira, hay que decir algo evidente, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal, pero hay un método para inventarnos y para presumir de que sí tenemos una bola de cristal, y es saber qué pasó con las promesas en relación a Oriente Medio, Palestina, Israel, y en relación a Ucrania, que hizo el señor Trump en las anteriores elecciones. Y luego, en realidad, ¿qué es lo que hizo? Ahí, cuando él llega al gobierno 2016, a la Casa Blanca, a la presidencia, había el mundo y estaba involucrado en una guerra horrible en Siria, en la que Siria había resistido con el destrozo del país, una agresión terrorista, pero que se suele llamar proxies, ¿no? Que actuaban por cuenta de los intereses de una coalición amplia entre la que estaban los norteamericanos. Entonces Trump se empeñó a decir que prometía que iba a sacar a las tropas norteamericanas que de manera ilegal, es decir, sin el acuerdo con el gobierno legítimo de Siria, ocupaban la zona petrolera de Siria, que es el noreste de Siria, en la frontera tanto con Irak como con Turquía. ¿Qué pasó cuando este señor fue presidente? No pasó nada. Es decir, el Pentágono o los intereses petroleros o la suma del Pentágono más los intereses petroleros, más los lobbies de presión, más los servicios de inteligencia, que eso más o menos puede ser el llamado Deep State, el Estado profundo, pero que por más que se escondan, pues hay que analizarlos un poco, no le permitieron a Trump sacar ni una sola bala ni la bota de un soldado del noreste de Siria. Y ahí siguen las tropas norteamericanas, sobre todo en los yacimientos petroleros. Luego, ¿qué pasó también en la zona de Palestina, Israel? Bueno, simplemente que los lobbies sionistas le compraron por una suma de dinero, invirtieron en los negocios inmobiliarios decrépitos del señor Trump y lo convirtieron en un asalariado para un golpe diplomático que fue obligar a 4 gobiernos árabes de firmar el reconocimiento de que Jerusalén es la capital eterna y legal del Estado de Israel, lo que está en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas, y se acabó. Y se rompía todo frente árabe en contra de Israel y en favor de Palestina, y eso es lo que pasó. La causa palestina quedó totalmente aislada, más que nunca, con la intervención de Trump. Luego, en relación a Rusia, se dijo que Rusia compraba al señor Trump. Bueno, vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el Estado norteamericano, el gran capital norteamericano, los estrategas que tratan de frenar la decadencia norteamericana o la pérdida de influencia, saben que tienen que prolongar esa guerra lo más que puedan para, se dice en Venezuela, alargar la arruga, estirar la arruga de la derrota norteamericana frente a la Federación Rusa, que ahora mismo ha salido en una publicación norteamericana que estima que es el primer ejército del mundo, pero ninguna administración norteamericana quiere admitir su derrota en Ucrania, y tampoco la de Trump. De manera que vamos a seguir, salvo que haya muchas novedades en el campo militar, al borde de una tercera guerra mundial. Y de hecho Rusia ha dicho que moviliza preventivamente sus fuerzas nucleares
que es la línea roja que no debe pasar los 32 países de la OTAN, que son los que están en guerra contra Rusia, no el pequeño gobierno ucraniano, que es una marioneta de la señora Victoria Nuland, a la que me he referido antes, pero todo eso dirigido ¿por quién? Dirigido por el Pentágono de los Estados Unidos. De manera que no hay ningún cambio que esperar solamente por el hecho de que cambie a una señora por un señor allí. Si se produce un cambio, se produce por la que la correlación de fuerzas cambió a nivel mundial, no por lo que pasa en la Casa Blanca, ¿no? Así es. Y el tema de la correlación de fuerzas, que además hemos visto hace unos días esta reunión de los BRICS exitosísima, ¿no? Que además demuestra que cada vez estamos más cerca de un mundo multipolar, pero aquí, por ejemplo, la semana pasada que analizamos ese tema con Óscar Ugarteche, él comentaba de que, claro, a Estados Unidos le toca tratar de imponerse militarmente porque económicamente ya estaba perdiendo la batalla. Y tenemos acá al frente al gigante asiático, a China, que tiene una imparable pues expansión comercial en el mundo. Entonces, ¿cuál crees, Enrique, que van a ser las estrategias con China, tanto de Harris como de Trump? Yo creo que este es uno de los puntos en donde hay más afinidad entre ambos candidatos. De hecho, es un elemento común de las últimas administraciones, por lo menos las 3 o 4 últimas administraciones, entender que China es su adversario económico principal y la principal amenaza para su dominio económico y comercial en el mundo. Entonces, en eso hay una gran identidad. De hecho, Biden ya colocó numerosas medidas proteccionistas en contra de China, subida de aranceles, etc. Tal vez la diferencia está en que Trump quiere que no sea solamente China, sino extender el proteccionismo y los aranceles a más países, incluyendo países como México, Turquía, etc. Entonces, con respecto a China no hay mayores diferencias. Casi que uno podría decir que hay una identidad en considerar a China su adversario más importante. Pero yo quisiera añadir otra cosa a lo que decía José Antonio. Trump durante su gobierno amenazó a Europa con que tenía que jugar un papel más activo en la OTAN y destinar más recursos y con el deseo de involucrar a Europa más activamente en la lucha por la contienda mundial económica y militar. Y Biden lo que ha hecho es lo mismo, porque Biden lo que ha hecho es doblegar a Europa, obligarla a llevar el peso de la guerra, exigirle un mayor aporte militar y económico, y muy seguramente ambos candidatos van a coincidir en lo mismo, o sea, en tratar de europeizar la guerra de Ucrania, aliviando un poquito el peso económico que sobre la economía de Estados Unidos tiene la guerra y comprometiendo a Estados Unidos en una jugada que tiene un doble sentido. Por un lado, debilitar a Rusia y por otro lado, debilitar a Europa y ponerla dentro de su órbita. Yo creo que en ese sentido no hay pues mayores diferencias con respecto a Europa y con respecto a China. Ahora, lo del Medio Oriente pues es una cosa aterradora, porque en eso la disputa entre Kamala Harris y Trump es saber cuál es más pro-israelí. Es decir, están haciendo una carrera para ver cuál apoya en mayor grado todo el expansionismo de Israel en la región. Entonces, yo creo que en eso tampoco hay pues mayores diferencias reales. Ahora, en el discurso pues se dice cualquier cosa, porque en este momento lo que está en disputa no es la estrategia de Estados Unidos en el mundo, sino se están disputando es el apoyo de sectores concretos de votantes y son capaces de decir cualquier cosa para ganar nichos de opinión en algún sector de la sociedad.
y después lo que hayan dicho pues no vale para nada, como decía José Antonio, porque no gobiernan con sus ideas ni con sus personalidades, sino gobiernan con el guión que ha sido trazado por el Estado profundo. Así es, así es. Y justo ahora que dices que están, digamos, estos discursos de campaña son simplemente para ganar votos porque finalmente llegan al gobierno y ellos no deciden, ¿no? Pero en este discurso de campaña, pues, el tema de los migrantes y de los ilegales es un tema muy sensible, ¿no? Hay mucha gente que dice que el voto latino es, digamos, estratégico para saber cuál va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Trump, pese a esto, a los millones de latinos que hay ahí, una de lo que ha dicho dentro del discurso es que él va a expulsar o que su gobierno va a expulsar a todos los ilegales que ascienden a 12 millones, nada menos, no es poca cosa. Entonces, ¿tú crees que esto es posible, José Antonio? O sea, ¿qué implicaría realmente que se persigue, que realmente se persiga y se expulse a todos los ilegales? Mira, sí que hay una comunidad latinoamericana en Estados Unidos que es muy influyente en la política norteamericana, pero es el lobby anticubano de los opositores, como se dice en Cuba, gusanos de Miami, alias Miami. Yo suelo decir en castellano la M con la I, perdona, pero se dice mi, la que no me van a mí a hacer obligar a decir Miami. Para eso hablaremos en inglés y todavía no es la lengua mayoritaria, por lo menos en América Latina y en España. Entonces, esta comunidad latinoamericana, que es la de los senadores y diputados Marco Rubio y compañía, que tuvieron mucha influencia en el partido y que tienen mucha influencia en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, ellos van a establecer los intereses que tienen en expulsar a las masas de migrantes pobres que han ido llegando o de integrarlos en el sistema norteamericano, porque América Latina y el Caribe, que está en su propio proceso de construcción de su unidad interna, con muchos avances que no se veían desde el año por lo menos 1820, el Congreso Anfictiónico de Panamá, todavía le queda un poco para poder influir en la comunidad de trabajadores latinoamericanos de los Estados Unidos. Y ahí quien dirige, por lo menos a los 50 millones de mexicanos, es la política norteamericana, que los puede integrar. Y al final también son los intereses norteamericanos, si quieren abaratar los salarios porque están en crisis, que pagan a los trabajadores, aceptarán a los migrantes. Si quieren mantener los salarios y no necesitan la mano de obra, los echarán o aumentarán las persecuciones de la micra o migra, que es la policía que tienen ellos para expulsar a los latinoamericanos pobres. Ya se encarga Estados Unidos de destruir la economía de Centroamérica, de Venezuela y etcétera, para crear una válvula por la que le entran trabajadores pobres que pueden utilizar como nuevos esclavos o no, porque si no, los trabajadores latinoamericanos, si no tendrían necesidad, no pasarían los trabajos que pasan para ir caminando muchas veces hasta encontrarse con la migra esta famosa en la frontera californiana de Nuevo México, de Arizona, etcétera, ¿no? Una situación bien complicada. Ya veremos lo que va a pasar ahí. Tú, Enrique, ¿qué opinión tienes respecto al tema migratorio en Estados Unidos? ¿Cómo crees que van a ser las políticas en el caso de ganar Harris o Trump? Bueno, primero que todo hay una realidad económica que no se puede negar, y es que los trabajadores, los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos juegan un papel muy importante en la economía local. Los jornaleros, las personas que hacen diversos oficios, son en muy buena parte latinoamericanos, y Estados Unidos no puede prescindir de ellos. Forma parte importante de la economía de varios estados.
y muchos de ellos ya están pues integrados en la economía. Entonces ese tema de expulsar a los inmigrantes es un tema en muy buena parte demagógico, que busca reforzar la idea de que la crisis económica y el declive industrial que vive Estados Unidos se debe a los migrantes. Y eso tiene algún efecto propagandístico sobre algunas capas de la población que se han visto perjudicadas por este tema de la globalización, que ha llevado pues a la deslocalización de numerosas empresas de Estados Unidos. O sea, esto tiene un efecto político e ideológico. De hecho, Biden, que es otro punto a resaltar, gobernó la mitad de su mandato con la misma política migratoria de Trump, el famoso título 42, que definía pues toda una política migratoria, estuvo vigente hasta hace relativamente poco, casi durante la mitad de la administración de Biden, y después fue reemplazado por unas medidas que en el fondo lo que buscan es que los flujos de migrantes no se desborden. Sí, en eso hay una coincidencia entre Trump y Kamala Harris, pero la forma en que busca que esos flujos no se desborden, pues varía. Ambos, por ejemplo, coinciden en dar una clase de un apoyo financiero a los países originarios de los migrantes para que retengan a los migrantes que van en tránsito. Y eso está acompañado de una búsqueda selectiva de migrantes que le interesa a los Estados Unidos. Por ejemplo, hay toda una campaña para facilitar la migración de personal calificado, de jóvenes, de técnicos, porque la población de Estados Unidos envejece y tiene la necesidad imperiosa de migrantes. Entonces ahí hay un aspecto político, ideológico, demagógico, que es utilizar el tema de los migrantes para acelerar o entusiasmar o radicalizar la posición de algunos sectores sociales en Estados Unidos de capas medias que se han visto debilitados no por los migrantes, sino por la propia estructura económica y la desindustrialización y la crisis social de Estados Unidos. Así es, así es. José Antonio, ¿cómo crees que va a ser, digamos, la reacción del próximo gobierno, sea quien sea el presidente, frente a la alianza que representa el mundo multipolar? Me refiero a los BRICS. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado hace una semana. Ya no me refiero a hace años, una semana. Para significarte la política que va a marcar a quien esté en la Casa Blanca. Y te voy a describir la situación. El día 23 de octubre, miércoles de la semana pasada, en Sao Paulo, en una conferencia internacional económica que auspicia un portal norteamericano que se llama Bloomberg, el ministro de Agricultura de el Brasil, señor creo que se llama Casadillo, de apellido, defiende la necesidad para Brasil de ingresar en la iniciativa china económica de escala mundial que se llama la Franja y la Ruta, llamada un poco coloquialmente la nueva ruta de la seda, diciendo a Brasil le interesa estar allí. Como tú apuntas muy bien, en realidad es la apuesta de ese funcionario que representa un gobierno del país, vamos a decir, más importante económica y demográficamente de América Latina y del Caribe, de apostar por el mundo multipolar. En esa misma reunión está una señora que se llama Catherine Tai, que es la altísima funcionaria de la administración Biden para el comercio mundial. Y esa señora responde con un discurso iracundo, advirtiendo al Brasil, que no es un pequeño país, de una manera insolente sobre los riesgos que tendría para Brasil esa opción. Imagínate lo que significa eso. Pasan pocos días y el día 26 de octubre hay una extensa declaración de la Embajada de la República Popular China en Sao Paulo, bueno, en Brasilia, creo que es donde están las embajadas, que es la capital oficial del Brasil, diciendo que es insolente lo que dice
esta funcionaria norteamericana, que Brasil es un gran país, que Brasil se proyecta mundialmente con mucha fuerza, que hace 50 años que hay relaciones diplomáticas entre el Brasil y la República Popular China y que entre las dos partes hay una política de ganar-ganar, de beneficio mutuo para el pueblo brasileño y para el pueblo chino en establecer el tipo de relaciones, de acuerdos, de pactos económicos, comerciales, etcétera, que convengan ambos países sin la necesidad de la tutela de los Estados Unidos de Norteamérica. Mi conclusión es, ¿será que esta señora Catherine Tai solo representa a la administración Biden? Y yo te diré, no. Esté la señora Catherine Tai con Trump o con la señora Harris, o esté la equivalente que vaya a nombrar cualquiera de la nueva administración que salga de esas elecciones, su política va a ser la misma. Como dice tu programa, América en disputa. Ellos van a impedir la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños para establecer las relaciones que les convenga con cualquier país del mundo fuera de la doctrina Monroe y fuera de la tutela de Washington, del Fondo Monetario Internacional, de la OEA, del Banco Mundial, de la OTAN, del G7 y de sus políticas, ¿no? Esto es lo que podemos adivinar para el futuro. Sí, totalmente de acuerdo contigo, José Antonio. Ahora, el tema es que estas instituciones cada vez tienen menos peso, ¿no? Y de hecho China es el principal inversor comercial en América Latina. Entonces lo que vaya a decir esta representante de Washington ya no tiene el peso que tenía hace unos 10 años, ¿no? Pero sí, bueno, por ejemplo, Trump ha hablado de la imposición de un arancel mínimo de 10%, puede ser más, a cualquier producto, a cualquier importación de bienes. Pero eso significa, por ejemplo, entre otras cosas, que no se va a reconocer lo estipulado en los tratados de libre comercio, por ejemplo, en América Latina, los realizados con Colombia y Perú. ¿Cómo crees que vaya a afectar estas decisiones en las exportaciones de los países de América Latina que sí tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Enrique? Bueno, en las relaciones económicas de Estados Unidos cada vez tiene más importancia los aspectos militares y geopolíticos y menos las reglas comerciales. Uno podría pensar que el peso legal de los acuerdos comerciales, tanto en la OMC como en los tratados de libre comercio, van a ser vulnerados. De hecho, han venido siendo vulnerados por las administraciones, por Biden, y van a ser vulnerados por cualquiera de los dos que gane, porque van a primar consideraciones de carácter estratégico, militar, geopolítico, etcétera. Entonces uno podría prever que las reglas, que son bastante asimétricas y son en favor de Estados Unidos, aún pueden ser violadas enormemente por intereses geopolíticos de Estados Unidos. Eso se ve muy claro en un aumento del proteccionismo. Recientemente Trump salió a una declaración diciendo que aquellos países que se sumaran a la desdolarización serían sancionados con aranceles. De hecho, yo creo que la prima más el interés de mantener la hegemonía a toda costa que las reglas que se definan de mutuo acuerdo. En el caso de América Latina, yo pienso que va a jugar un papel muy importante en cualquiera de los dos que gane, el tratar de disputarle a China la influencia comercial en la región. De por medio está el deseo manifestado reiteradamente por Laura, la general de Estados Unidos, en que América Latina tiene importantes recursos minerales, agrícolas y de agua, etcétera, etcétera, que Estados Unidos está dispuesto a jugar un papel muy activo en la búsqueda de esos recursos, y va a disputar con China la influencia comercial. Entonces, para América Latina, yo creo que lo que se prevé en cualquiera de los casos es un mayor activismo de Estados Unidos
un mayor intervencionismo, un mayor intento de influir en las políticas internas, un mayor control de recursos naturales. De hecho, en los meses pasados había una expedición militar de grandes portaaviones por los principales puertos de América Latina, se está hablando de nuevas bases militares y seguramente ambos van a intentar trabajar en ese sentido. Dentro del marco de una ausencia o de un desconocimiento o un desprecio de las realidades de América Latina. De hecho, en la campaña electoral el tema de América Latina no ha jugado ningún papel. Nadie está hablando pues de la política hacia América Latina como algo importante, ni siquiera para entusiasmar a los migrantes o a los latinos que están en Estados Unidos. Lo que es un olímpico desprecio, simplemente utilizando América Latina nuevamente y reiteradamente y en forma bipartidista como patio trasero. Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo y yo les agradezco muchísimo, José Antonio y Enrique. Es un lujo tenerlos acá con ese análisis tan agudo como siempre y esperamos tenerlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Bueno, a ti, Verónica, un saludo a José Antonio y gracias por la invitación. Lo mismo para mí, un abrazo muy grande a ti, Verónica, a ti, compañero Daza, he estado muy a gusto con vosotros y estamos a la orden de vosotros. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra este próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos. Y bueno, ya hemos escuchado a los analistas políticos invitados desde Colombia y desde España con un análisis muy preciso, muy lúcido sobre lo que será un escenario, ya sea con Kamala Harris o Donald Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, espero que les haya gustado este programa y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.